0966 70 6924 o 424-786. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, puedes contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También puedes seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia, a solo pasos de la Avenida Libertador. Te ofrece confortables habitaciones con wifi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. 58 minutos pasaron de las 3 de la tarde, qué rápido pasó este bloque. Estamos en comunicación con Viviana Caballero, ella es directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos. Hace un par de días atrás nada más expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa, ¿sí?, de esa dirección, a propósito de reiterados hechos de acoso que ocurren en sectores poco iluminados de la ciudad de Río Gallegos. Sí. Para hablar de este tema está del otro lado Viviana. Buenas tardes, Claudia, Sandro y Beto, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por su llamada y por el espacio para poder conversar de estos temas. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos un poco, ¿no?, más allá del comunicado que hemos publicado también aquí en el diario digital. Siempre es bueno charlar contigo para que nos cuentes en primera persona qué es lo que está sucediendo. Sí, mira, la realidad es que la Dirección de Políticas de Género se encuentra trabajando en dar una respuesta a la ciudad de Río Gallegos en relación a la retirada de las estrategias del gobierno provincial que vienen a proteger y a promover los derechos de las mujeres y las diversidades. Más allá de que para eso existe el Ministerio de Desarrollo Social, hay otros entes que cuando se retiran y cuando dejan al descubierto a las mujeres y a las diversidades, empiezan a surgir otras acciones de riesgo que tienen que ver con esto, que las mujeres en Río Gallegos no podemos salir con tranquilidad por distintos horarios que no solo tienen que ver con la noche, sino que también en horarios de la mañana hay sectores que son muy oscuros y que salir a caminar o tener que hacer un trámite en esas condiciones representa un riesgo grande para las mujeres y para las diversidades de Río Gallegos. Así que bueno, en el marco de esto, que nosotros desde la Dirección de Políticas de Género lo seguimos a través de las comunicaciones que recibimos de la Comisaría de las Mujeres, pero que además hacemos un monitoreo de las redes sociales donde se exponen cuáles son los lugares de riesgo, las acciones de riesgo que transitan las mujeres y las diversidades. Entonces hicimos una nota formal, un pedido formal a servicios públicos para que pueda adecuar la luminaria pública a las necesidades de los y de las riogalleguenses. Bien, ¿pudieron hacer, Viviana, algún tipo de mapa de riesgo de lo que es la ciudad? O sea, ¿cuáles son los puntos más conflictivos?
Sí, lo trabajamos en este sentido que decimos de, bueno, cuál es el sondeo social donde ocurren estas situaciones y independientemente de que uno piense que hay barrios que al estar más alejados tienen mayores índices de riesgo, también en estos sondeos lo que vemos es que dentro de la misma ciudad de Río Gallegos ocurre. Entre algunos lugares preocupantes que podemos nombrar tienen que ver calles como Mujeres Pioneras y Beruti, Bellavista y Antonio Rivero, hablamos del barrio Bicentenario 2, la calle Balbín, el barrio Fátima, y bueno, como en algún momento pudimos ver recientemente a una mujer que transitando por la ciudad de Río Gallegos, dirigiéndose desde el centro de salud mental hasta su casa en el barrio Gregores, fue perseguida por un hombre y ella, bueno, en esta situación lo filma y comenta ella misma qué dificultades tienen para poder visibilizar la cara de su agresor por las condiciones de falta de luminosidad que existe en este sector. Que si lo decimos, el barrio Belgrano no es un espacio alejado del centro de la ciudad. Bien, digamos que ante esta problemática el centro de monitoreo cumple también un rol, ¿no?, importante como para poder abordar esto con la Guardia Urbana, ¿no? Exacto. Dentro de las acciones que la Dirección de Políticas de Género implementó frente a la falta de luminaria, justamente tiene que ver con dar aviso a la Guardia Urbana y a través de ello a los centros de monitoreo, pero si no se atiende la situación de base que tiene que ver con garantizar condiciones externas de seguridad, independientemente de que existan cámaras en la ciudad, si no hay luz para poder filmar o registrar esos hechos, no hay algo que se pueda hacer, independientemente del acompañamiento de la Guardia Urbana en estos sectores que pueden transitar para generar mayores condiciones de seguridad. Pero es extremadamente necesario, no solamente para las mujeres y las diversidades. Nosotras en la nota que le presentamos a Servicios Públicos le decimos que las situaciones de riesgo trascienden a las mujeres y que hay otras poblaciones que enfrentan otros riesgos y otras modalidades de violencia e inseguridad, por lo que atender la luminaria pública como un servicio esencial nos da la posibilidad de transitar con seguridad en nuestra ciudad. ¿Hubo alguna respuesta a la nota que presentaron Servicios Públicos, Viviana? No, hasta el momento no. Fue presentada la semana pasada con la dificultad de que, como estaban transitando una situación de paro, los funcionarios del ente no quisieron recibir la nota, independientemente de que es su obligación el recibido como mínimo, por lo que tuvimos que esperar para que pueda recibirlo en la mesa de entrada, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta. Nosotros como organismo de la Dirección de Políticas de Género, pero tampoco entendemos que puedan ponerse en contacto con estas mujeres que denuncian situaciones, como te digo, en redes sociales, en la comisaría de las mujeres, que piden ayuda a través de grupos, como pueden ser grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, donde en esos lugares es donde se observa que las situaciones de inseguridad se han ido incrementando y que las mujeres, cada vez que tenemos que salir a la calle, enfrentamos estas situaciones de riesgo. Bien, bueno, sí, el acoso callejero es un delito, ¿verdad? Exactamente, es un delito y frente a eso hay recomendaciones que debemos seguir o que debemos implementar a aquellas personas que recibimos las agresiones, pero que yo por ahí lo que le comentaba en la nota de Servicios Públicos es que cuando recibís una situación de agresión en la calle, esto afecta por supuesto tu valía personal, tu seguridad, y que si no hay un contexto de seguridad que te permita pedir ayuda, buscar una vía de escape, registrar el hecho de la agresión, es muy difícil que lo puedas resolver o que puedas justamente pedir ayuda, y mucho menos si alguien te tiene que ayudar, porque también es difícil para aquellas personas que tienen compromiso y solidaridad con las mujeres y las diversidades poder ayudarlas si ellos tampoco pueden observar por la falta de iluminación cuáles son los riesgos o cuáles son los agresores que realizan estas acciones que en la conversación que tenemos con muchas de las mujeres que vamos realizando talleres y grupos en los barrios, 9 de cada 10, no por decir 10 de 10, dicen que han vivido situaciones de acoso, de persecución, de este falso piropo que lo que tiene que ver, que en realidad tiene que ver con una cuestión de agravios, amenazas, de insinuaciones a las que las mujeres no podemos escapar, y por eso es que necesitamos de estas condiciones contextuales que nos brinden seguridad. Sí, y que bueno, que
porque si no, digamos que la mujer se ve limitada en su posibilidad de desarrollarse, de vivir su vida tranquila, de salir, de trabajar, de hacer un montón de cosas. Exactamente. Nosotras de hablar con otras mujeres o de relatos que tenemos con otras mujeres, podemos escucharlas cuando nos dicen, no, mira, yo a tal horario no salgo porque está oscuro, o tal actividad dejé de hacerla, o tengo que esperar que alguien me acompañe porque sola no me animo, porque ya me pasó que me agredan. O sea, son todas esas situaciones que lo que no permiten es que vivamos nuestra vida con libertad, que no podamos ejercitar todos los derechos que tenemos al igual que otros ciudadanos. Así es. Ahí está. Viviana, te agradecemos como siempre el tiempo que te tomas para contarnos y charlar con nosotros. No, por favor, yo aprovecho este espacio para decirles que la Dirección de Políticas de Género acompaña a las mujeres que están atravesando estas situaciones y que pueden tratar de comunicarse con nosotros, encontrarnos en la calle Pellegrini para que podamos acompañar sus denuncias, sus preocupaciones y acompañarlas, por supuesto. Bien, Pellegrini entre San Martín y España, ¿no? Exactamente. Y sí, al lado de CEN, ahí estamos nosotras, de 9 a 17 y nuestros teléfonos que son 24 horas. Bien, muchas gracias. Gracias, Viviana. Que tengan muy buenas tardes, gracias por el espacio. Chao, hasta luego. Pasaba Viviana Caballero, directora de Política de Género de la Municipalidad de Río Gallegos. Bueno, a propósito del pedido que han hecho, ¿no?, de mayor iluminación en ciertos sectores de la ciudad. Tengo tema musical. Bueno, el sábado fue el cierre el domingo y el sábado fue el cierre del Quilmes Rock que se realizó en Tecnópolis. El otro fin de semana fue los primeros 2 días y el sábado el cierre estuvo a cargo de Babasónicos, que fue la banda más importante del Quilmes Rock, algo que era muy distinto cuando empezó el Quilmes Rock, era como la banda que medio que empezaba y ahora lo cierra. Así que escuchamos el tema que hicieron en vivo, cerrando con el tema Irresponsables. La pausa del rock. Pero seguimos invitando desde el 2025.
Diario Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Atención egresados de Santa Cruz. Ya pueden anotarse para participar del bingo de los egresados 2025. Desde la agencia de rifas HRD queremos ayudarte a cumplir tus sueños en este año tan especial para vos. Si necesitas reunir fondos para tu cena o viaje de egresados, esta es una gran oportunidad para vos y todos tus compañeros. El bingo de egresados te ofrece la posibilidad de ganar excelentes comisiones. Comunicate con nosotros al 2966-489626 o escribinos al mail agenciahrd@gmail.com. También podés acercarte por nuestra oficina en calle Mariano Moreno 552 en Río Gallegos. ¡Los esperamos! Agencia de rifas Héctor Raúl Barragán. Tu conexión con la suerte. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cima Construcciones, una empresa santacruceña que ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia. Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones.
Una empresa santacruceña, tu casa propia más cerca que nunca. Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por iMóvil, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966-591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y patamuslo de las marcas Soy Chu, Pavel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Largo y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y refritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-6282 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Me estás pasando por mi reflexión. Esta tristeza perdiste la razón. Los días pasan y son siempre igual. Porque voy a sacarte de mi dolente estar. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la Copenhagen 9 del Dial y tenemos invitado en el piso está la diputada nacional Roxana, la doctora Roxana Reyes. Nos viene a visitar porque justamente cuando arrancábamos este programa de lunes un poco sobre la... te bombardeamos a preguntas y vos nada, vos tomando el té. Queríamos saber de la convención radical, qué había pasado y varios etcétera. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. ¿Nos podés contar qué pasó en la convención? Bueno, primero que estamos muy atentos. Estamos muy contentos nosotros porque después del quiebre que hubo en la Unión Cívica Radical para las últimas elecciones en 2023, nos volvimos a encontrar. Volvimos a hablar antes de la convención, como siempre, porque siempre hay debate previo a las convenciones. Fíjense que habían convocado una convención nacional y muchos convencionales nacionales dijeron, primero queremos un diálogo previo para llegar a la convención. Y bueno, hubo diálogo, hubo debate, hubo consenso en que necesitábamos armar una mesa de unidad. Esta mesa de unidad significaba que quienes habían jugado como intendentes en otro frente electoral debían integrar esa mesa, era necesario el gesto de lo que se habló en la convención. Y bueno, ahí resultó que Pirri Martínez fue de común acuerdo y luego por unanimidad de los convencionales presentes como presidente de la convención. Sí. Luego Luis Cuchivera, que fue el candidato a vicegobernador del otro espacio, digamos, el vicepresidente de la convención, Karina Bozo también, que fue una de las intendentes, también integrante de la mesa, y Rubén Delgado de la Cuenca, integrante de la mesa también. Así se conformó, se abrió la convención, se
habló de estados contables, se habló de esas cuestiones muy propias de una convención, se habló de una necesidad de reforma de la Carta Orgánica, porque tenemos una Carta Orgánica que por ahí no contempla cosas que hoy suceden, virtualidad y una serie de cuestiones que... No contempla las minorías también. No contempla las minorías. Sí, incluso las representaciones proporcionales y demás. Entonces, bueno, se declaró la necesidad de reforma de la Carta Orgánica, que también es importante, y luego se abrió el debate. Hubo micrófono abierto. Esto para los que se autoexcluyeron, porque hubo convencionales que se autoexcluyeron, son quienes no quisieron, porque independientemente de que estuvieran o no estuvieran de acuerdo con que se designara ese presidente o ese vicepresidente o como sea, podían mocionar otra autoridad, o bien podrían haber, en el momento de apertura del debate, haber dicho lo que les pareciera decir o mocionar, ¿no? También alguna cuestión. Pero bueno, recordemos que ¿cuántos convencionales son? Teníamos 30 convencionales. ¿Son 30 y estuvieron presentes? Estuvieron presentes, porque entraron suplentes. Ah, bien. Al faltar entraron suplentes, así que creo que teníamos 27 convencionales. Ah, bien, mucha participación. Sí, hubo mucha participación, pero por otra parte lo interesante es que aún así, habiendo posturas diferentes, sobre todo sobre frentes electorales, vocación frentista o no vocación frentista, la Unión Cívica Radical, en esta elección de medio término, va con un frente electoral o va sola. ¿Sí? Hay quienes, como el vicepresidente del partido, Leo Roquel, creo que hizo una declaración, no sé si en esta radio, dijo, nosotros creemos que tenemos que ir con candidato propio, lista 3. ¿Sí? Hay otros que dicen, no tanto como candidato propio, vamos con el Carmen Santa Cruz, o sea, con la coalición cívica, con el socialismo santacruzeno. Otros dicen, nosotros creemos que tenemos que ir a integrar frente con el cerco, por Santa Cruz. Bueno, legítimamente. Y hay algunos que dicen, hay que hacerlo con la Libertad Avanza, con el gobierno nacional. Bueno, todo eso se dio, hubo aplauso de un lado, aplauso del otro, y se decidió armar una mesa de acción política, y en la mesa de acción política que se va a armar con representantes de los distintos sectores, vamos a contemplar todo lo que viene, porque cómo está el gobierno provincial, cómo está el gobierno nacional, cómo se han cumplido determinadas cuestiones que para los radicales es fundamental. Ustedes recuerden que ha quedado demostrado en Santa Fe, el radicalismo no es furgón de cola. Y el radicalismo no es el árbitro entre otras fuerzas. El radicalismo tiene vocación de gobierno, y miren, se lo ha demostrado, que ha sido la oposición al kirchnerismo durante tantos años y no ganamos, o sea, no somos gobierno porque nos arrebataron la elección por la ley de lemas. O sea que nosotros tenemos vocación de poder. Yo digo, fui candidata a gobernadora de Santa Cruz en un contexto muy malo, cuando había 7 candidatos a gobernador de un lado y Unión por la Patria, creo que con 5 candidatos a gobernador, y la verdad que habíamos quedado debilitados. Pero no por eso dejamos de decir que nosotros tenemos nuestro modelo de provincia, nuestro idea de lo que queremos en educación, en justicia, en transparencia, en integridad, en salud, y bueno, y esto es lo que tenemos que hablar. ¿Quién nos representa más? Porque no se trata solamente de frentes para ganar elecciones, y sobre todo en esta elección. Puede ser una elección de medio término, que no se juega el gobierno de la provincia ni el gobierno de la nación. Esta es una elección donde hay un legislador que es de... El gobierno del turno es como que le abre los ojos. La elección de medio término. Le abre los ojos, pero bueno, mirá lo que sucedió en Santa Fe, ¿no? Donde el radicalismo tuvo una performance muy buena, y si vos te pones a pensar en el radicalismo de otra fuerza, que era el Cambiemos, son los claros y contundentes ganadores en esta elección. Entonces, bueno, este tema hay que considerarlo. Nosotros, el radicalismo tiene una banca hoy, que la vengo ejerciendo yo, y bueno, hay quienes piensan que la banca no hay que resignarla a manos de ningún frente, ¿no? Justo eso te iba a consultar. Que hay que pelearla, la banca hay que pelearla para la UCR. Para la UCR. Y después, eso es lo que piensan algunos. Otros dicen, no, hay que ir a fortalecer el gobierno actual, porque si no, el kirchnerismo... es una posición. Hay otros que dicen, no, nosotros tenemos que formar un frente con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es importante, porque tenemos que salir del modelo populista, porque ni el gobierno provincial actual, ni el gobierno kirchnerista pueden dar una alternativa, que la Santa Cruz tiene que salir de ese modelo populista. Bueno, estas son todas las posturas. Pero el referente de la Libertad Avanza en Santa Cruz no es muy, lo manifestó públicamente, no está muy abierto a participar de algún frente. Bueno, tampoco hemos escuchado a nadie a ofrecer frentes, ¿no? Pero bueno, esos son todos los que debate. A mí me toca
como legisladora durante todo este tiempo y además en un papel de integrar la conducción del partido. Por eso trabajamos tanto con Daniel Roquel, con Leo Roquel y con todos los que integran la conducción actual del Comité Provincia, en primero convocar esta convención y después conseguir que esta convención nos integre a todos. Se logró esto, estamos orgullosos de tener de vuelta a los 4 intendentes, estamos orgullosos de tener de vuelta al diputado provincial Piro Goffi, estamos orgullosos de tener de vuelta a todos los concejales a lo largo y a lo ancho de la provincia que se suman y estamos convencida, yo personalmente estoy convencida que si creo la democracia hacia afuera, en el debate, en que no se clausuren los debates, sino que se den, bueno, qué importante que es esto, porque de esta forma podemos permitir un debate interno. Luego, el que gana realmente, legítimamente, y digo legítimamente porque suscribo lo dicho por Daniel Gardonio, con quien tengo muchísimas coincidencias. Fue mi presidente de bloque en la Cámara de Diputados de la provincia y la verdad fue un lujo de presidente de bloque. Y Daniel Gardonio lo dijo, nosotros conseguimos el consenso, los acuerdos, pero no usamos la chequera. ¿Sí? Lo criticamos mucho eso y creemos que tiene que ser así. Entonces nosotros queremos un partido que no se digite de afuera, si bien sabemos que lo están mirando quien veremos, lo están mirando SER, lo están mirando otros espacios y tienen razón de mirarlo porque realmente somos quienes encabezamos en las épocas en que otros eran los poderosos, encabezamos la discusión en Santa Cruz de temas muy importantes, cruciales, determinantes y creo que no se puede tirar dirigentes ni un partido parlamentario. ¿Va a haber internas? Y es probable que una de Porque si hay tantas líneas, como decís vos, en la convención, que uno quiere ir con uno, que el otro quiere ir con otro. Es probable que una de esas decisiones sea la interna, sí, puede suceder. No digo que sea, pero puede suceder. Puede haber una lista única de consenso también. Pero bueno, las internas muchas veces fortalecen a los partidos también, porque se movilizan muchísimo. Los radicales se movilizan mucho en las internas. Sí, sobre todo en este contexto, porque para eso, o sea, la interna, lejos de dividir, sirve para unificar y para recrear, digamos, porque aparte también cambiar el partido, no es el mismo partido que hace 10 años. Exacto. Digamos que la participación de las mujeres, el protagonismo que han tenido las mujeres, que están teniendo las mujeres dentro del partido también es importante. Y también se ve, digamos, uno ve los convencionales y ve que hay gente más joven, gente no son las mismas caras. Hay renovación, es muy importante, hay intendentes muy jóvenes, ¿sí? Los intendentes son muy jóvenes, han venido... Vienen de la militancia. Bueno, en esto fundamentalmente creo que la participación de la mujer es muy importante. Yo cuando leía casi anecdóticamente que hay un acuerdo de un sector y otro y veo que dicen ganó el costismo, ¿no? Sí. Y yo digo, qué mirada tan sesgada de pensar que las mujeres somos digitadas, que si llegamos a un acuerdo es porque estoy siendo digitada por alguien, ¿no? Desde las sombras, de la oscuridad, de alguien que en definitiva, con todo el respeto de Eduardo Costa, hace ya años que no está en la actividad política activa y que realmente no ha tenido nada que ver con este tema, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres hay que... Molesta un poco también, hay una tendencia que molesta, digamos, la participación de la mujer en algunos dirigentes Molesta sobre todo cuando no es... Cuando acompaña sí, o sea, cuando la mujer es la que acompaña sí, pero cuando la mujer de pronto es la que dirige, la que levanta la voz, la que no obedece, la que sienta posiciones fuertes, es mucho más resistido, sí. Bien. Bueno, a propósito de su labor parlamentaria, el tema de la ficha limpia, ¿qué nos puede comentar? Ficha limpia. Bueno, ficha limpia, ustedes habrán visto que le hice un mensaje a los senadores Carambia y Gadano. Me dicen, ¿por qué no se lo hiciste a Alicia Kirchner también, o sea, a los 3 senadores? Porque ya sé que Alicia Kirchner no va a votar ficha limpia. Y me decían que lo que faltaba, los pasillos del Senado me decían que lo que faltaba la semana pasada para que se aprobara ficha limpia en la Argentina eran los votos nada menos que los santacruceños. Entonces, bueno, fue decirles y pedirles que voten ficha limpia, porque es algo fundamental. Lo que estamos pidiendo es que los condenados con 2 condenas en la justicia, son 2 condenas, Claro, sí, ya. 2 condenas por hechos graves de corrupción, no pueden manejar la cosa pública, o sea, realmente esto es lo mínimo que podemos pedir y me extraña que todavía estemos discutiendo si se aprueba o no. También creo que en Santa Cruz
tienen que aprobar ficha limpia. Ahí está el proyecto de Pedro Muñoz, tienen que tratar de aprobar ficha limpia porque no puede ser posible que... ¿Qué no traban acá en Santa Cruz? No es agenda, parece que no están ni siquiera discutiéndolo. Pero estaba dentro de las propuestas. Estaba dentro de las propuestas y además que creo que es fundamental. Mira, en Chubut no solamente aprobaron ficha limpia para los funcionarios electos, sino también para los cargos políticos. O sea, Chubut ya institucionalmente y de transparencia nos lleva un montón. Sí. Y un poco con la pregunta de ficha limpia, también decir, muchos dicen, ¿cómo? Roxana no apoya, o el bloque radical no apoya la investigación de la cripto, la comisión de investigación de la cripto, que es un hecho en principio de corrupción, y está pidiendo ficha limpia, por supuesto, porque ficha limpia dice 2 condenas en la justicia, 2 condenas en la justicia, y lo que están pidiendo en una comisión investigadora es gastar tu plata, la tuya, en un show montado para época electoral, pero que no va a conseguir ningún resultado más que un show para la tribuna, porque la justicia está interviniendo, porque está interviniendo la justicia nacional, porque está interviniendo la justicia internacional, y nosotros desde el bloque creemos que tiene que intervenir la justicia y que la Cámara de Diputados tiene que ejercer otras funciones que tienen que ver con el presupuesto, con las cuestiones jubilatorias, con otro tipo de temas. Bien. Roxana, ¿cómo sigue ahora todo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde? Acá en Santa Cruz. Acá en Santa Cruz, vos me decís de lo que sucedió partidariamente. Bueno, se decidió hacer esta mesa de acción política y... ¿Tienen fecha ya para reunirse? No, pero va a ser muy pronto porque el calendario, electoral también nos corre, porque en agosto hay que presentar frente, así que debatiremos. Yo sé que hay algunos partidos que están muy interesados en lo que nosotros hagamos. Yo creo que lo que le conviene a todos los partidos en este momento que están sufriendo tanto resquebrajamiento y demás, es que la gente sepa qué es lo que representan, ¿sí? Que no estén confundidos. Y de ese debate surgirá una convención convocada nuevamente de común acuerdo, y si tienen que ser 2 convenciones, serán 2 convenciones, pero trataremos de llegar al máximo de los consensos. Perfecto. Bueno, Sandro, ¿vos? ¿Cómo ve la juventud en todo esto en la Unión Cívica Radical? ¿Hay juventud? ¿Se nota, se hace notar, se le da voz? ¿Cómo ve desde su perspectiva? Y si ve algo que propongan que le llame la atención. Mira, vamos a hablar primero de los jóvenes en general. Yo soy presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes y trabajamos mucho con la problemática que atraviesa la juventud. La juventud hoy está descreída de los partidos políticos y de la política. Esto de la irrupción de Javier Milei y de la Libertad Avanza se les presentó como algo diferente, que le entró sobre todo mucho por redes sociales, donde están los jóvenes, ¿sí? Inclusive muchos padres creen que los jóvenes están protegidos porque están en la casa, porque no salen y están con la computadora o con el teléfono, y por ahí están expuestos a muchísimos flagelos como que tiene que ver con la ludopatía o con otros temas. La juventud está en otro canal que hay que saber llegar, y además hay que saberlos representar. No es fácil representar a la juventud en este momento, porque además ven que no hay posibilidades, que se les cierran los caminos para... Antes había posibilidades de que, bueno, te recibías, tenías trabajo, te comprabas tu terrenito, hacías tu casa. Ahora vemos que cada vez se prolonga más el tema de irse de la casa de los padres, tener la autonomía económica, y esto también genera algunas frustraciones. Hay mucho desempleo en la juventud. Entonces tenemos que mirar toda la situación, los padres a lo que se enfrentan cuando ven que sus hijos están en una situación de frustración. Imagínate, en todo este contexto, que encima están siendo muy poco mirados, ¿sí? Porque también las familias están atravesadas de una situación de, a veces están muy incomunicadas, ¿sí? Muy comunicado con todo lo que tiene que ver con el mundo y muy poco comunicada a la mesa, ¿sí? Toda esta situación de incomunicación y demás es caldo poco propicio para generar dirigentes políticos. Vos fijate que la dirigencia política, lo que éramos nosotros, la juventud radical, lo que es la Franja Morada, o los que, no sé, yo me fui a estudiar y me acuerdo que
vivía lejos del centro y me colgaba en colectivos y hacían no sé cuánto para ir a escuchar a Alfonsín en la plaza y todo lo que realmente nos representaban. Cuando mi mamá me decía, no, cuidado, recién era el advenimiento de la democracia, no sabían si la democracia era firme o no, tenían miedo que nos pasara algo, pero realmente a nosotros nos movía algo de adentro muy fuerte y nuestra participación era muy fuerte. En este momento yo veo que los jóvenes están más descreídos y que exista dirigentes es muy difícil. Los tenemos, afortunadamente. Tenemos dirigentes como Solano Cruz, que es el vicepresidente de la Juventud Provincial, Abdul Domecq, de la Juventud Local. Tenemos chicos que militan con ellos y que fijan posturas muy fuertes. De hecho, ambos que te estoy nombrando, entre otros, cuando tienen que hacer comunicados, hacen comunicados que no hacen a veces los mayores, ¿no? Los cuadros mayores. Pero así todo, creo que es difícil para ellos conseguir estar acompañados, ¿no? Pero es propio de todo tipo de participación. Yo te pregunto, juventud, en lo que es el comercio, en agrupaciones en la asociación de abogados. Yo cuando llegué recién recibida ya integraba y fui a buscar la asociación de abogados y ya militaba en la asociación de abogados y ya nos abrazamos al Tribunal Superior de Justicia para que no entrara Zanini y hacíamos una serie de cuestiones que ahora los jóvenes también en todo lo que son asociaciones civiles y demás están un poco más ausentes. En la iglesia, hoy estamos en un periodo de Pascua y vos fijate que el joven también está más lejos de la iglesia que antes había. Sí, bueno, que también puede ser que avanza el individualismo sobre lo colectivo también, ¿no? Totalmente. Y la falta de representación, no se sienten representados por las asociaciones o instituciones intermedias en las que antes nosotros nos sentíamos muy representados. Salíamos del colegio y nos sentíamos representados por ahí con Acción Católica o con algún club y ahora es como que esto va decayendo. Por suerte todavía veo que con el River y Boca sí porque nosotros somos jóvenes y eso sí que no lo esa reconversión de la Carta Orgánica que hacía referencia hace un rato también tiene que ver con esto de reconvertir todo para atraerlos y no para por supuesto, para que sea mucho más atractivo. ¿Cómo hacer para captarlos, digo? Sí, para que sea mucho más atractivo y por otra parte para que consideremos todas estas situaciones que se dan ahora cuando tenés dentro de un partido alguien que quiere ser oficialismo y oposición, o sea, o estás en el gobierno, lo que pasa con, no sé, el PRO, Patricia Bullrich, ¿sí? Es gobierno, es ministra de Seguridad, bueno, no puede ser o conducir el partido de oposición que es el PRO, que el partido del PRO, aun cuando acompaña algunas cosas, es un partido diferente, con otro alineamiento. Sí. Bueno, a mí me pasa acá, vos tenés funcionarios de nuestro partido que son funcionarios, no te estoy diciendo intendentes que son electos y otra cosa, sino que son funcionarios y no se pueden sentar después en el comité a evaluar la marcha del gobierno provincial, porque no podés estar en la misa y en la procesión. O estás en la misa o estás en la procesión. ¿Sí? Justamente eso, el desafío de los partidos políticos puede ser que sea no claudicar, digamos, con sus ideales de base, pero adaptarse, digamos, a la realidad. Adaptarse, saber colaborar. Yo entiendo, por ejemplo, que no debe ser mal visto el diálogo político. No debe estar mal visto que nosotros nos podamos sentar con un diputado o con un ministro del oficialismo para hablar de determinados temas que consideramos que son de agenda. A mí, si cualquier funcionario nacional, provincial o municipal quiere hablar del tema niñez, quiere hablar del tema juventud, quiere hablar del tema régimen penal juvenil, bueno, pero señores, encantadísimo, porque nosotros en definitiva tenemos que pensar que somos servidores públicos, ¿no? Entonces tenemos que generar una transformación, no podemos pasarnos con el chisporroteo personalista, ¿no? De quien gana una puja partidaria, porque el partido, el único sentido que tiene y el sentido que en realidad que tiene es ser la primera célula de manifestación de la democracia interna para luego servir o generar todo lo que son sus principios hacia la sociedad. Entonces tenemos que representar eso además, tenemos que ser dignos representantes de eso que a veces no se logra. Muy bien. Doctora, agradecido por la visita a nosotros, muy amable siempre por venir a esta radio. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia. Pasaba la diputada, la doctora Roxana Reyes en el estudio de Radio Nuevo Día. Hacemos una pausa musical, ¿saben lo que tenemos? Sí, tenemos un temita más también de los que sonaron en el Clima Rock. Ellos sí cerraron el domingo, el último día. Estamos hablando de Los Piojos y
vamos a escuchar el último tema que hicieron, que se llama ¿Y qué más? Aflojemos los zapatos, muchachos. Pero nadie te ama como yo. Decís que soy cruel por lo que digo. Como un borracho necesita un bar, como un preso libertad te necesito. Como un mendigo un poco de pan, como un ciego imaginar te necesito. Esto no tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene una canción si no puede darme lo que pido? Bueno, que me sirva de canción. Necesita un bar, como un preso libertad, te necesito. Como La pausa del rock. es una noche más. Pero seguimos invitando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.diarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Atención egresados de Santa Cruz. Ya pueden anotarse para participar del bingo de los egresados 2025. Desde la agencia de rifas HRD queremos ayudarte a cumplir tus sueños en este año tan especial para vos. Si necesitas reunir fondos para tu cena o viaje de egresados, esta es una gran oportunidad para vos y todos tus compañeros. El bingo de egresados te ofrece la posibilidad de ganar excelentes comisiones. Comunicate con nosotros al 2966-489626 o escribinos al mail agenciahrd@gmail.com. También podés acercarte por nuestra oficina en calle Mariano Moreno 552 en Río Gallegos. ¡Los esperamos! Agencia de rifas Héctor Raúl Barragán. Tu conexión con la suerte.
Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visitanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresa en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes, Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Como yo, cuando vení, cuando llegaste, cuando te vas, porque te fuiste y que se acabó. ¿Qué vamos a comer? Volvemos afuera de contexto y sabes que te quería comentar algo, Claudia, que me pasó el fin de semana cuando me tomé un Uber. A ver. Es que me tomé un Uber con la aplicación y era un taxi. Era un... Viste que yo te conté la otra vez que le pasó a una persona que yo conocía. Y era un taxi que a la noche trabajaba con la aplicación y a la tarde de mañana, taxi común, estaba acompañado de su pareja que manejaba el celular con la aplicación y demás porque no estaba acostumbrado a usarlo, claro. El celular. Porque los taxis todo es con la radio. Y estaba bastante conforme con
las que se había conseguido a través del reclamo. Él recién empezaba, después de todo este revuelo, empezó a verlo como de manera más positiva a la aplicación. Sí. Mañana avanzan, mañana hay una nueva reunión en el Consejo Deliberante a las 14 horas, así que van a avanzar en lo que tiene que ver con ver si se puede, digamos, no sé si es desregular la palabra, flexibilizar lo que es la regulación estatal sobre el servicio que ellos prestan y bueno, y lograr que sean más competitivos. Exactamente. Y después me crucé con otro Uber, que era un hombre que tenía una pizzería, mandó a su hijo, o se fue su hijo a estudiar a Córdoba y le faltaba un extra para poder cubrir ese gasto que no tenía, que nunca había tenido. Exactamente. Y porque es autónomo el hombre y me comentaba eso, que era una moneda que no tenía y que le sirve y que estaba contento de que después de todo este reclamo de los taxistas no haya sido una medida de sacar la aplicación o perseguirla, sino más que nada equilibrar. Estaba contento, si bien igual tengo que decir esto, me dijo, yo pasaba adelante porque al frente había una parada de taxi. Me dijo, por la duda, sí, pero estaba contento por eso porque decía, es una plata extra que necesito. Así que bueno, eso es un poquito mi resumen del fin de semana de Uber y taxis, y le aprovecho mandar un saludo a todos los taxistas. ¿Te conviene comprarte un auto? Sandro, si te ponías a sumar me parece que pagas la cuota de un auto, sale caro. Sí, ya me la vienen sugiriendo, pero sale caro tener un auto también. Sí, me puede ser que la pague haciendo Uber. Haciendo Uber. Ahí está. Tenemos el próximo entrevistado de la tarde, ya quedan 8 minutos para charlar con él. Está Walter Climi del otro lado de la línea. Porque hace un tiempito atrás Claudia Sandro lo entrevistábamos. Tiene que ver qué pasa con esto. Ahí, ahora sí, lo entrevistamos a propósito del medicamento que necesita su hijo y que a raíz de esta situación que se planteó con la obra social, él tuvo que realizar un amparo porque no le cubren el medicamento, está discontinuado, le aparece como discontinuado, tienen un problema administrativo allí, porque el remedio en realidad está, pero está discontinuado, entonces el médico no lo puede recetar y él no puede afrontar el gasto monetario, lo que eso significa. Walter, buenas tardes. Claudia Sangrigueto lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo es la situación al día de hoy? Porque usted nos comentaba que no hubo, en principio le habían dicho que iban a tratar de solucionarle el problema, pero finalmente no ocurrió eso. No, le comento, tenía un amparo hace 28 meses, son 2 años, 4 meses que estamos a la espera de la sentencia del juez acá de la localidad del Calafate, Alberto Ureña, que no quiere tomar la sentencia. En una quinta audiencia hablé con la ministra, se reunieron ahí, arreglaron entre ellos, ¿qué arreglaron? Desconozco, pero queda estima. Él se necesita los medicamentos porque él padece de hidrocefalia congénita, tiene cieguito, epiléptico, tiene un problema en los pulmones. Es muy problemática la situación y la obra social empieza a ver que ellos dicen que le pasan la plata a la provincia para que la provincia afronte esta situación, y la provincia de Sote no hace nada, no cumple. Realizó el amparo el 3 de enero del 2023. Hasta hoy la fecha no tenemos nada. Se necesita un alimento, porque como a través de un botón gástrico, cada líquido de alimento me sale de 45.000 pesos. Pero la justicia no resolvió nada sobre la acción de amparo, porque digamos que la acción de amparo no es como un juicio común, o sea, es algo expedito y simple, y hay un plazo, creo que de 5 días, o sea que debería haber resuelto hace 2 años. Y sí, tienes razón lo que te está diciendo, para vos iniciar un recurso de amparo te piden una espera de 10 días, a la cual yo varias veces discutí porque un amparo no es 10 días, es dentro de las 48 horas lo que te tienen que dar un recurso de amparo. Y te hacen esperar 10 días, esperar días, bueno.
Esperé todo ese tiempo, evaluaron, me dieron el amparo. Si me dieron el amparo porque tenía razón y me reclamo. Claro. Y el juez, primero estaba el juez Narvarte, después pasó por el recto. Yo no acuerdo mis palabras, como siempre le dije. Ella lo fue sin vergüenza porque estaba máster, arreglaron ahí entre ellos, nunca nada. Y vino una tercera audiencia con Ludeño, a la cual no se presentaron. Ludeño me pide una cuarta audiencia, a la cual decidimos. La cuarta audiencia no es, teniendo nuestro derecho no se ve, pero queríamos solucionar el problema de mi hijo. Pedimos la cuarta audiencia, la ministra de Salud de Gallego dijo que desconocía el amparo, que no sabía nada, que no se iban a hacer cargo de nada. Bueno, a la cual después pidieron una quinta audiencia. ¿Qué arreglaron? No sé, señora, no sé qué arreglaron porque no teníamos respuesta, no teníamos nada. Dueña, bien gracias. La defensoría número 2, acá la doctora bien gracias. Estamos pidiendo, salimos por la medio a ver si alguien de la provincia nos puede dar eso porque queremos la sentencia. Claro, sí. Un abogado me sale. Me fui a un abogado particular, me pidió 300.000 para ver el expediente. Ya está todo, casi todo hecho, o sea, estamos esperando que un abogado diga, bueno, apure un poco, que dicte el dueño de la sentencia y que dicte lo que incluye salud y la provincia tienen que hacerse cargo. No, lamentablemente no tengo trabajo, tengo una discapacidad laboral. Problema de Lenzo, Alzheimer Lenzo, mi señora también tiene problemas, la columna, la vértebra, el disco. Tenemos un problema, pero lo alzamos, le damos baño, lo bañamos, lo traemos. Está postada 24 horas en una cama porque no tenemos ni silla. Sí. La silla ortopédica, a ver que necesitan las medidas. Es muy complejo. Nadie se hace cargo. Hace un rato llegaron desarrollo social de la provincia, de acá que está en Calafate, una delegación, a la cual vienen, capaz tropezando por un medio bien, pues no ni se van. La provincia, la última vez, la provincia me llamó y me dice, acá el jefe supremo quiere saber cuál es el problema para solucionar. ¿Cuál fue la respuesta a la solución del jefe supremo que ellos dicen? De bolsita pañal. Claro. De bolsita pañal, de 16 cada uno, son 32 pañales. Es una burla. Porque eso, producir 8 pañales al mes. Por el problema de la hidrocefalia que drena mucho líquido y orina a través de la válvula. Dos medicamentos, 90 pastillas que le pagan, 60 baclofeno, 60 valcas de 250, más de alimentos. En total tiene un gasto de 1.700.000 por mes. Cosa que yo no afronto ese 1.700.000 y moneda. Claro. No llevo el golpeo de puerta para que algunos conocidos amigos me dan préstamos, pues tengo cordoleros, los cuales había sacado préstamos por casa, así que dan préstamos, en la cual por problema de salud que tuve internado Lenzo, yo también tuve internado, problemas familiares acá en la casa, porque tengo más hijos. No olvidé un préstamo, no olvidé la verdad, pues la pura verdad, la cual ahora me llevó una corta intimación, verdad. No sé qué me pueden llevar en verdad, pero bueno, hay que afrontar esa situación. No puedo afrontar todo lo que no puedo afrontar, entonces hay una ley nacional, derecho a la vida, a la salud, a la cual la ministra de Salud, Constantino, no sé si me apoyó la ministra, desoye la necesidad de eso, y del recurso amparo y el juez de Ludeña la ampara. Si fuese la situación al revés, si yo le descuidaba a mi hijo, no hace nada ni la Secretaría me hace una denuncia. Estoy preso por abandono, maltrato del hijo, por paternidad, me van a hacer un expediente. Ahora la situación al revés, los políticos son los que abandonan estos casos, la justicia, y está la justicia de tu dueño no tiene razón,
Dijo en 72 horas voy a solucionar el 31, voy a el 70. Sí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya estamos en abril. ¿Qué me pasa todas las 72 horas de... No sabes la necesidad que estamos pasando, el problema económico que estamos pasando, porque claro, así como cobramos la pensión, pucha Juan Rivas, otro pucha Graciela, otro pucha a Doña Elena, un pucha, y te doy el nombre porque son los que nos cuestan plata. Bien. Se me va, y que 5.000 se me va. La otra vez cuando vengo le dije, le mostré mi celular, cuánto tenía en el banco. Tenía 21.643 pesos era. Digo, ¿qué hago con esta plata? ¿Tiro por mí? No, me hice burlando, una sonrisa en la cara burlándose. Se pudo, en mi palabra me dije el alimento, me dijo, por 3.25. Tenía una página. Dice, sí, la caja que hay hecho son 340 y pico. Y yo, ¿dónde saco yo si mi pensión me alcanza para cubrir ese gasto? Bien, ¿y cuál es? Si usted le tiene que mandar un mensaje a la ministra de Salud, ¿cuál sería ese mensaje? Que solucione el problema, no es solamente Lenzo, son muchos. Los demás padres tienen miedo a la justicia, tienen miedo a los políticos y se olvidan de los problemas de los hijos. La necesidad del hijo capacitado, yo peleé por mi hijo. Mi hijo está, gracias a Dios, está bien cuidado, no tiene escamas, la la piel de tanto tiempo está acostado porque lo cuidamos, lo quemamos, le ponemos crema, todo. Está bien cuidado, Lenzo, gracias a Dios. A la madre que le pegó y al padre que pelea. Que se ponga una mano en el corazón al ministro. El gobernador dijo, ministro que no sigue en su función, una patada y afuera. Y para que bueno que la ministra no le dejan el cargo, que el gobernador llame por teléfono, no a mí, porque no soy nadie para que me esté llamando por la suministra, que solucione este problema. Una concejal, la presidenta del Consejo acá del Parajate. Walter, y me dijo, pasamos los expedientes, no los expedientes, vamos a hablar con el juez, vamos a intervenir nosotros. Entonces la justicia independiente no es independiente. No deja muchas cosas para pensar. Nunca. Porque peleo por mi hijo, necesito las cosas por mi hijo, no puedo seguir endeudando. A veces, ¿cuántas veces me tuve alimento para Lenzo? La municipalidad sabía, el hospital sabía. Incluso yo sabía que no tenía alimento, no tuve medicamento para Lenzo, yo tuve a Lenzo 2 días con ataque de epilepsia. Alimento de Lenzo le daba un suplemento que nada que ver. De paso mal de disculpando el Lenzura lo pasaba. Sí. Y no tiene las propiedades del alimento para el Lenzo, no tiene fibra, no tiene nada. Okay. Yo alimentaba con eso, es una vergüenza. Que esté pasando por esta situación, no le deseo mal a nadie, ni le deseo que pasen por lo que estoy pasando yo, con mi hijo, mi familia. Es doloroso y bien gracias a la justicia y la ministra. Bien, gracias. Walter, esperemos que haya una solución. Vamos a reiterar la nota en el diario digital y bueno, le mandamos un gran abrazo y gracias por la comunicación. No, le agradezco yo a usted por la oportunidad de poder empezar a contar la realidad de la situación que estamos pasando tanto con la justicia como con el ministerio, porque no soy el único caso, hay mucho. Hay mucho. Le agradezco de corazón y buenas tardes. Buenas tardes para Gracias, usted. hasta luego. Walter Krimis, papá de Enzo, ¿no? Ya salieron 3 notas acá, pero nadie se hace eco de esto, ¿no? Ni la obra social, ni la justicia, ni el Ministerio de Salud, nadie. Situación desesperante. Bueno, pasaban por este fuera de contexto Walter Krimis, con quien cortamos recién la diputada Rosana Reyes y Viviana Caballero, directora de Política de Género de la Municipalidad de Río Gallegos. Arrancamos el lunes tranquilito. Tranca, palanca. Gracias Rodrigo a los controles, gracias Sandro en la producción, gracias a Julián Quirós en el streaming. Gracias Claudita, nos vemos mañana. Mañana habrá un día tranquilo, suponemos. Chao, esto fue todo por hoy.